Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, sean bienvenidos una vez más a su programa Renovados en el Amor. Es un gusto estar con ustedes en este momento donde el Señor nos pone pues todos los medios para poder habitar en la presencia del Señor. En esta tarde vamos a dejar que el Señor habite en nuestras vidas, que el Señor deposite en nosotros esa fe que muchas veces necesitamos, pero sobre todo que aumente en cada uno de nosotros la conversión que necesitamos. Amén. Bueno, pues hoy yo te voy a invitar que ya los hermanos que se van integrando, que se van conectando, nos hagan el favor de compartir esta transmisión para que muchos más hermanos puedan conectarse y juntos en esta tarde le podamos dar la gloria a Dios por estar reunidos en su presencia. Amén. Y tú que ya estás acompañándonos en este momento, te voy a invitar a que nos pongamos en la presencia del Señor, depositando nuestra vida, nuestra confianza, nuestra conversión, todo aquello que hoy en este día hemos pasado. Yo te invito a que nos pongamos en la presencia del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amado Señor, en esta tarde tan maravillosa donde tú nos has reunido para estar en tu presencia, te pedimos que derrames la gracia de tu Espíritu, que derrames el fuego de tu presencia en todos los hermanos que ya están acompañándonos en esta tarde. Te pedimos que sea tu presencia quien venga sobre nosotros, sobre nuestras familias, sobre nuestras necesidades. Señor, tú nos conoces muy bien a cada uno de nosotros. Sabes nuestras fragilidades, sabes nuestras necesidades, sabes todo aquello que hemos vivido durante este día. Señor, te pedimos que sea tu amor quien en este momento empiece a llenar nuestras vidas. Señor, tú conoces nuestros anhelos, conoces nuestros proyectos, conoces nuestras actitudes, conoces lo que hemos hecho durante este día, desde que amanecimos hasta este atardecer. Señor, hoy que se oculta el sol, quédate con nosotros. Que tu presencia, Señor, habite en nuestras vidas, en nuestros corazones. Que a donde hay tristeza, Señor, haya alegría. A donde hay problemas, haya paz. Donde hay enfermedad, haya salud, Señor. Tú que nos conoces tanto y que nos amas infinitamente, pedimos que tu Espíritu Santo, Señor, baje y venga sobre nosotros, que rompa toda muralla, que rompa todo obstáculo que muchas veces no nos deja perseverar, caminar, entender, Señor, tus proyectos en nuestra vida. Hoy te pedimos, Espíritu Santo, que desciendas, que bajes, que fluyas, que nos satures, que nos envuelvas. Amado Espíritu, ven a nosotros, llena nuestra vida de tu amor, llena nuestra vida de tu gracia, ven a iluminar nuestro caminar en esta tarde que estás ya, Señor, en nuestras vidas y en nuestros corazones. Mamita María, nuestra intercesora, la que aboga e intercede por nosotros y por nuestras necesidades. Ven en esta tarde maravillosa y llénanos de tu presencia con tu amor bendito y envuelve todas nuestras necesidades y en nuestras familias para que en esta tarde seamos totalmente bendecidos de los pies a la cabeza por nuestro Padre Celestial. Amén. Todo esto lo pedimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Queridos hermanos, es un gusto compartir nuevamente el mensaje de la palabra de Dios y hoy precisamente vamos a contemplar un tema maravilloso que nos hará reflexionar, que se llama 10 pasos que traspasan la grandeza de un encuentro. Y es que estaremos hablando de Zaqueo. Mucho yo sé que quizá ustedes han hablado de este personaje de Zaqueo en la Biblia, pero hoy vamos a meditar, vamos a profundizar un poquito más acerca de este, pues, San Zaqueo, ¿verdad? Que a muchos podemos decir San Zaqueo y vamos a descubrir por qué es San Zaqueo. Estos pasos que pues resaltan la grandeza de tener un encuentro con Dios. En él resaltó el tener esa grandeza
cuando él se encontró con Jesús, y por eso a nosotros pues nos puede ayudar y nos va a motivar a poder caminar y darnos cuenta, porque yo sé que en el camino del Señor o en nuestro proceso diario en la vida, a veces hay momentos donde nos sentimos indignos de la presencia de Dios, nos sentimos indignos de creer que Dios verdaderamente nos ama como somos, de que pueda Él tener esa misericordia a pesar de nuestros errores. Pero hoy vamos a ver esta historia de Zaqueo, cómo nos va envolviendo en un proceso de caminar y de conversión para que nosotros avancemos y nos demos cuenta qué tan grande, qué tan profunda es la misericordia de Dios para todos, especialmente para los que somos pecadores. Y es que ¿quién no es pecador? A ver, díganme, ¿ustedes son pecadores y pecadoras o son santitos y santitas? Todos somos pecadores, todos somos pecadoras, ¿verdad? Y el Señor hoy nos muestra que a nosotros que somos pecadores y que quizá le hemos fallado muchísimo durante nuestra historia, nuestra vida, Él tiene mucho más misericordia para con nosotros. Así que yo te voy a invitar a que si tú tienes Biblia en casa, tú la puedas leer, la puedas traer en estos momentos y vayamos buscando el Evangelio de San Lucas, a donde vamos a ver este relato de Zaqueo. Amén. Y si estás en familia, pues qué importante, ¿verdad? Siéntense en una silla, en la mesa. Bueno, no se sientan en la mesa, siéntense en una silla, pero en el comedor, ¿verdad? Y podamos meditar la palabra de Dios que quiere venir a alimentarnos en esta tarde tan maravillosa. Fíjense que quizá cuando no estamos habituados a poder leer o contemplar la lectura de la palabra de Dios, se nos hace muy difícil y a veces no descubrimos que el leer la palabra de Dios es un alimento que viene a enriquecer nuestra alma, que de verdad ese alimento deja mucha energía en nuestra vida y que ojalá que así cada día podamos leer algún versículo de la Biblia que nos ayude a caminar, a sentirnos más motivados, a sentirnos más bendecidos, porque sabemos que Dios es grande y que hace maravillas. Así que si ya fueron por su Biblia, ya buscaron el Evangelio de San Lucas, vamos a ir al capítulo 19, versículo del 1 al 10. Amén. Y ahí pueden ir leyendo, siguiendo la lectura y otros más escuchando. Dice la palabra de Dios: habiendo entrado Jesús en Jericó, atravesaba la ciudad. Había allí un hombre llamado Zaqueo, que era jefe de los cobradores de impuestos y muy rico. ¿Quién era Zaqueo? Vamos a ir relatando. Zaqueo dice era un jefe de los cobradores de impuestos que era muy rico, o sea, era muy adinerado. Sigue en el versículo 3, dice, quería ver cómo era Jesús, pero no lo conseguía en medio de tanta gente, pues era bajo de estatura. ¿Cómo era Zaqueo? ¿Alto o chaparrito? ¿Cómo era? A ver, contéstenme. Era, dice, bajo de estatura. O sea que estamos hablando que pues era muy pequeño de estatura. Quizá no era enanito, pero sí tenía una estatura media y no le permitía eso, pues ver a Jesús. Era bajo de estatura. Sigue la palabra de Dios y dice, entonces se adelantó corriendo y se subió a un árbol para ver cuando pasara por allí. ¿Qué hizo Zaqueo? Se subió a un árbol. Vamos a ir meditando cada versículo, porque de acuerdo a esos versículos vamos a ir meditando en esta tarde a qué lo llevó Zaqueo a todo esto que él hizo. Dice, entonces él se adelantó, corrió y se subió a un árbol para ver cuando pasara por allí. ¿Quién iba a pasar por allí? Jesús, obviamente, ¿verdad? Sigue la palabra de Dios diciendo en el versículo 5. Cuando llegó Jesús al lugar, miró hacia arriba y le dijo, Zaqueo, baja enseguida, pues hoy tengo que quedarme en tu casa. Fíjense, ¿qué le dijo Jesús a Zaqueo? Zaqueo, baja enseguida, hoy tengo que quedarme en tu casa. O sea, dice, no le dijo, ¿me puedes dar hospedaje o me puedo quedar en tu casa? No, dice, baja inmediato en este momento, hoy me voy a quedar en tu casa con ustedes.
Fíjense qué hermosas palabras. Ojalá que estas palabras vayan entrando ya desde este momento a nuestro corazón. Amén. Dice el versículo 6, Zaqueo bajó rápidamente. ¿Cómo bajó Zaqueo? Rápido, apresurado. O sea, no le dijeron dos veces, inmediatamente él bajó. Dice, bajó rápidamente, recibió con alegría. ¿A quién recibió con alegría Zaqueo? A Jesús de Nazaret que estaba pasando por allí, lo recibió con alegría. Muy bien, dice en el versículo 7, entonces todos empezaron a criticar, dice, hasta ahí todo iba bien, ¿verdad? Pero ¿qué pasó? Dice, entonces todos empezaron a criticar y a decir, ese se ha ido a casa de un rico que es un pecador. ¿Qué dijeron los que empezaron a criticar? ¿A dónde se había ido Jesús? ¿A casa de quién? A casa de un rico y que era un pecador, porque sabemos, ahorita vamos a ir viendo por qué dice esto la palabra de Dios. Luego en el versículo 9 dice, Jesús pues dijo con respeto a él, hoy te ha llegado la salvación a esta casa, pues también este hombre es hijo de Abraham. Sigue en el versículo 10, el Hijo del Hombre ha venido a buscar y a salvar lo que estaba perdido. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Fíjense qué importantes palabras, qué importante diálogo tenía Jesús con Zaqueo, en el de decirle esas palabras y cómo Zaqueo le iba diciendo, le iba respondiendo, ¿verdad? Entonces, vemos en la palabra de Dios frases muy claves, como que él era pecador, como que él era bajito de estatura, como que se subió a un árbol, como que quería verlo. Pero bueno, ante toda esta historia de Zaqueo, vamos a descubrir un poquito más de él, porque muchas veces nos hemos quedado en conocer a Zaqueo, que era este personaje de la Biblia donde Jesús se queda con él en su casa, que era bajito de estatura, pero no sabemos un poco más o no lo hemos escuchado. Y fíjense que estos pasos que nos van a ayudar, estos pasos que vamos a reflexionar más adelante, que son algo maravilloso porque son pasos que resaltan la grandeza de un encuentro que tuvo Zaqueo con Jesús y que nosotros también lo podemos tener en nuestra vida actual, en este proceso en el que estamos caminando. Y fíjense que decimos que es San Zaqueo porque era amigo de Jesús, pero también fue obispo de Jerusalén. Y precisamente su fiesta es el 23 de agosto, o sea, ya próximamente se acerca, ¿verdad? Tuvo un encuentro con el Señor Jesús que le cambió la vida para siempre. Este fue el primer encuentro que tuvo Zaqueo con Jesús. Pero también más adelante pasó que fue obispo de Jerusalén, el cuarto después del apóstol Santiago. ¿Verdad que a veces no sabíamos esto o muchas veces ya se nos había olvidado o nunca lo habíamos escuchado? Pero hoy podemos descubrir que es San Zaqueo, ese amigo de Jesús y obispo de Jerusalén que estuvo allí después del apóstol Santiago. Fíjense qué importante historia de conocer un poquito más profundo a Zaqueo. San Zaqueo, que fue obispo, gobernó la iglesia de Jerusalén por algún tiempo. Por eso sabemos que próximamente se celebra pues esa fiesta de Zaqueo, que es el 23. Y más adelante podemos descubrir un poquito más acerca de esta biografía de Zaqueo, que el encuentro de Jesús con Zaqueo lo podemos leer o ya lo pudimos meditar en estos momentos en Lucas capítulo 19, versículo del 1 al 10, y cómo nos va dando estas claves para poder tener un encuentro, pero sobre todo un proceso de conversión. Leímos en la palabra de Dios que Zaqueo era un cobrador de impuestos y por lo tanto era aquella persona que le gustaba cobrar los impuestos del pueblo y que pues todo se lo atribuía para él y era un hombre súper rico, imagínense, es como aquellos de nuestros gobernantes, pero para ello vamos a reflexionar una pequeña reflexión que precisamente nos ofrece el Papa Francisco en una homilía que él daba respecto a la historia de este evangelio que acabamos de leer. Y fíjense las palabras que nos dice
Papa Francisco cuando daba esta homilía. Dice: Zaqueo, jefe de los publicanos y muy rico, es un corrupto. Como primer paso, sabemos que Zaqueo es un corrupto de los primeros, ¿verdad? Esos que dices, se roba todo, todo es para él, todo lo quiere, maltrata a la gente, le quita sus bienes, los deja en la calle, tanto desorden económico, ¿no? Todo lo que ahora podemos ver que también pues estamos viviendo a veces con nuestros gobernantes o los que tienen autoridades en nuestras colonias, en todo lugar, ¿verdad? Como aquellos que tienen un poder muy importante siempre van a querer más y más. Entonces dice: Zaqueo era ese rico corrupto que se dedicaba a explotar a la gente y a robarle todo lo que tenía. Trabajaba para los extranjeros y para los romanos y traicionaba a su patria. ¿Por qué traicionaba a su patria? Era uno más como los tantos dirigentes que nosotros conocemos, nos dice en la homilía el Papa Francisco. Tantos dirigentes que conocemos que son tan corruptos que al principio, cuando están en campaña o cuando quieren entrar a tener, como dicen por ahí, ¿verdad?, el hueso grande, te hacen tantas promesas y te quieren envolver diciéndote cuántos cambios van a hacer en tu colonia, en el municipio, en la ciudad, en X lugar. Siempre terminan envolviéndote para que puedas darle ese voto, puedan estar ahí en ese lugar teniendo más poder. Pero pues terminan desafortunadamente envolviéndose en todo lo que tiene todo alrededor de donde ellos están y se vuelven corruptos, traicionan al pueblo, a la nación, y el dinero y todo el poder lo ciega más que nada, ¿no? Esto que es pues un lugar, a ellos los llevan a un lugar que en vez de servir al pueblo, en vez de darle lo mejor al pueblo, pues lo que hacen es explotar al pueblo para servirse a sí mismos. Tenemos algunos, ahora podemos verlos o verlo, cómo pueden vivir o vivimos en estos tiempos en donde se vive lo mismo que en esa historia de Zaqueo, ¿verdad? ¿Cuántos gobernantes, cuántas personas no cobrando demasiados impuestos, cuántas personas robando lo mucho, lo poco, cuando las personas pasan necesidades y en vez de servir al pueblo terminan pues sirviéndose a sí mismo. Así le pasaba a Zaqueo, ese era ese hombre rico que tuvo poder, pero a través de ese poder llegó un momento en el que la ambición, el poder lo ciega y él empieza a tomar todo para sí mismo. A veces no nos damos cuenta que cuando nosotros tenemos más el poder o cuando tenemos más autoridad o cuando el dinero empieza a llegar, la ambición empieza a llegar a nuestras vidas, nos empezamos a cegar. Y en vez de que nosotros empecemos a caminar o veamos claro el camino que Dios nos muestra, el enemigo nos empieza a cegar, la ambición, el poder, el dinero, nos ciega a tal punto que todo queremos para nosotros mismos, para el bien de mí, de mi familia y de los míos. Y a veces somos egoístas, solo lo queremos para nosotros. Zaqueo era aquel que quería todo para él y dejando a la gente pues en nada. Por eso Zaqueo, la gente no lo quería, no lo estimaba para nada, ¿eh? A Zaqueo era mal visto, a Zaqueo pues todo le tenían así como el malo, como el pecador, como todo lo malo que se puede existir, ¿no? Como todas aquellas personas gobernantes que ahora podemos ver y decimos, pues no está bien lo que están haciendo y algún momento como que te entra rechazo hacia esas personas, ¿no? Sí no era tibio, no estaba muerto. Fíjense que el Papa Francisco ocupa una palabra muy fuerte donde dice que no estaba tibio, tampoco estaba muerto, estaba en estado de putrefacción. O sea que Zaqueo no estaba muerto, no era ni tibio ni caliente, pero dice que olía mal, o sea, era tanto su ambición, era tanto lo malo que él tenía, que a donde quiera que él iba era como si oliera mal, era como si estuviera muerto en vida. A
así que dice, era un verdadero corrupto, pero sintió algo dentro de su corazón, dentro de todo lo malo que Zaqueo era y todo lo que la ambición, el dinero y el poder lo estaban seguiando, lo cegaron, no lo permitían caminar de acuerdo a lo que Dios quería. Dice el Papa Francisco, hubo algo que cambió, hubo algo espectacular que pasó en él. Y saben que dice que él empezó a sentir algo en su corazón. ¿Qué sentiría Zaqueo? ¿Saben qué es lo que sintió? Una inquietud. ¿Y saben por qué sintió esa inquietud Zaqueo? Porque escuchó decir que Jesús, bueno, para empezar, sabemos que era una reunión así como ahora se reúnen la Cámara de Diputados y todos ellos para tomar acuerdos y decisiones. Pues lo mismo así era Zaqueo, estaba con todos aquellos gobernantes, estaba Herodes y todos los demás que gobernaban esos lugares, y empezó entonces, llegó un criado ahí y empezó a hablar de Jesús y dijo, ¿y qué? Bueno, ¿tú qué sabes de aquel que se oye decir que Jesús, quién es? Y este criado les empieza a decir en esa junta que ellos tenían, bueno, pues es que dicen que en Jericó ha hecho muchas cosas, que en Jericó le dio la vista a un ciego. Y se quedan, ¿cómo? Sí, que Jesús pasó por ahí y le dio la vista a ese ciego. ¿Y qué más? Bueno, pues que en Cafarnaúm levantó a un paralítico. Dicen, ¿y cómo? ¿Quién sabe de todo eso? Dice, y no es todo, sino también se dice que en Canaán de Galilea convirtió el vino en agua. Y entonces este criado de Herodes y de toda esa junta que estaban ahí reunidos, empezó a decir todo lo que hacía Jesús. Y también dice, en Cafarnaúm salvó a un sirviente de un centurión. Le devolvió también la vida a un niño. Y entonces ellos dicen, pero ¿quién es testigo de todo eso? Y dice también, bueno, de todo esto yo de algunas cosas soy testigo. Yo soy testigo de algunos milagros que ha tenido Jesús. Y le pregunta a Herodes, y la junta que estaba ahí le dice, ¿y cómo se llama o cómo se hace llamar? Dice, no, pues se hace llamar Jesús de Nazaret. Otros le dicen maestro, otros le dicen que es el hombre justo. Y entonces ellos se quedan como que con esa primera parte de decir Jesús de Nazaret. Desde ahí, Zaqueo ya había empezado a escuchar cómo lo que estaba haciendo, ¿no? Pero pues ahí como que el espíritu que es tan astuto en nuestra vida y que tiene todo el poder, sembró una semillita ahí en su interior. Por eso el Papa Francisco dice que a pesar de que Zaqueo era tan malo y a pesar de que era tan despreciable por todos los que estaban a su alrededor, el Espíritu Santo que es tan bueno, dice, empieza a sembrar la semilla en la curiosidad ya de aquel hombre para verlo. Incluso hace el ridículo, dice la palabra de Dios, que él empezó y se corrió, ¿no? Cuando ya empezó a escuchar quién era Jesús y él empezó a sentir algo en su corazón, él corre y dice, pues a ver, quiero conocerlo, quiero saber quién es. Zaqueo nos pone un ejemplo en nosotros, a nosotros, de que en medio de nuestra vida o de lo mucho, de lo poco que nosotros tengamos o seamos, en nuestro interior siempre va a estar el Espíritu Santo que va a querer movernos a encontrar nuestra vida con Jesús. Hasta el más pecador, hasta el más vil, hasta el más despreciable, sintió esa inquietud. Muchas veces, hermanos, hermanas, nosotros endurecemos nuestro corazón a tal punto que hacemos que nuestro corazón se vuelva de piedra. Pero Dios, que es tan bueno, y su Espíritu, que es tan capaz de escudriñar la profundidad de nuestro corazón, puede llegar a hacer esto. Y entonces hacer como hizo Zaqueo, correr a su encuentro, sentir por esa inquietud por decir, ¿en dónde está Jesús? ¿En dónde está? ¿Y saben cuándo puede pasar esto? Y quizá lo hemos ignorado.
cuando nos han invitado a una actividad en la iglesia, cuando nos han invitado a algún rosario de la Virgen, cuando nos han invitado a un encuentro, a un retiro, a una charla, a una prédica. Incluso ahora en estos tiempos que todo ha estado haciendo por vía internet y nos da flojera y nos da pereza y nos gana más la ceguera espiritual y nos gana más la avaricia, el orgullo y nos gana más la ambición y el dinero. Pero fíjense cómo Zaqueo, siendo un hombre tan despreciable, él siente en su corazón esa inquietud y él dice lo que hace es correr, va al encuentro de Jesús. Hoy en este día podemos reflexionar cuántas veces hemos rechazado a Jesús y hemos dicho, es que mi negocio no lo puedo dejar, es que mi venta no la puedo dejar, es que no tengo tiempo. Es que no puedo, es que yo no merezco ir, es que Dios no me va a perdonar, es que yo llevo una vida de corrupción, no puedo, ya de mi Dios se olvidó. ¿Cuántos Zaqueos podemos estar detrás de esa cámara diciendo o pensando que no merecemos la misericordia de Dios? Sin embargo, dice que Zaqueo sintió esa curiosidad. Zaqueo sintió esa curiosidad por saber y quién es y de dónde viene y qué cosas ha hecho. Y al escucharlo, ¿qué es lo que pasa? Al escuchar que Jesús ha pasado y que va a pasar por ahí, dice que Zaqueo corre con esa curiosidad y lo busca. Incluso en la palabra de Dios dice que a dónde se sube, pero antes de eso, ¿qué fue lo que hizo Zaqueo? Imagínense ustedes a un gobernante, no sé, a ver, piensen en algún presidente de su colonia, en algún presidente de la república, en algún gobernador, que dijeran, ¿sabe qué? En este día va a pasar Jesús. ¿Ustedes creen que se atrevería a subir a un árbol para verlo? ¿Ustedes creen que tomaría esa decisión de querer hacer el ridículo y subir allí a ese árbol para ver a ese Jesús que andaba pasando por toda esa región, sanando, curando, liberando? Dice, fíjense cómo siembra esa semilla de la curiosidad. Y aquel que era tan malo, ese hombre lo ve y sube y va corriendo y no le importa hacer el ridículo. Pensemos en aquel gobernante. ¿Ustedes creen que lo haría? Zaqueo no tuvo vergüenza de hacerlo. Y desde ahí da el primer paso. La primer parte de la conversión. No hacer el ridículo. Y no importar lo que digan los demás. Zaqueo no tuvo vergüenza. Subió porque, imagínense, era tan bajito que entre la multitud, imagínense cuando hay una procesión como por ejemplo Semana Santa en vivo, que hay un gentío y que dicen va pasando Jesús y pues se alzaba hacia arriba, buscaba hacia abajo y no podía verlo. Entonces él le nace más esa inquietud y corre, se sube al árbol y ahí lo espera y dice, aquí está perfecto. Fíjense cómo no tiene esa vergüenza de buscar a Jesús. Y a veces nosotros nos avergonzamos. Zaqueo quería verlo y dentro trabajaba el Espíritu Santo y después la palabra de Dios entró en aquel corazón y con la palabra de Dios entró la alegría. Fíjense qué importante cuando nosotros damos el primer paso en la conversión, en caminar, en el decir sí, en el buscar a Jesús, o más bien caminar, porque Jesús nos busca en todo momento y nos está esperando, pero a veces nosotros no lo escuchamos, no le hacemos caso. Pero cuando nosotros hacemos como Zaqueo, no importa lo que digan los demás, no nos da vergüenza ir a donde está Jesús, a donde quizás esté yo sentado 1 hora, 2 horas, o todo un día, o esté yo viendo una transmisión de un programa, 1 hora, 40 minutos. Dice que allí empieza a trabajar el Espíritu Santo. Y cuando el Espíritu Santo le permites que entre a tu corazón, a tu vida, a tu familia,
Dice, con él llega la palabra de Dios que se hace viva. Y la palabra de Dios cuando se hace viva, queridos hermanos, es la viva alegría en tu corazón, en tu persona. Eso es lo que hizo el Espíritu Santo con Zaqueo cuando le permite entrar en su corazón. Cuando él deja la vergüenza a un lado y no le importa lo que están diciendo los demás. Fíjense, aquellos de la comunidad, aquellos de la apariencia, habían olvidado la alegría. Porque aquel que está enredado, hermano, en la ambición, en el poder, en el dinero, son personas que no tienen alegría. Son personas que solo les importa la ambición, el poder, el tener más, el ambicionar más. ¿Cuántas personas que son muy adineradas, que no tienen a Jesús en su vida, que no tienen a Jesús en su corazón, están pensando noche y día en su dinero, en que si les van a robar, en que si les van a quitar, en que si alguien les está haciendo fraude, en que si mañana van a producir más o menos? Y se olvidan de tener alegría. Todos sus compañeros de Zaqueo junto con él estaban olvidados. Ellos no vivían con alegría, con entusiasmo, a pesar de ser tan poderosos, de comer manjares y de estar en un poder tan alto. Habían perdido la esencia de la alegría. Zaqueo, cuando recibe a Jesús en su corazón, cuando se sube, cuando no le da vergüenza buscarlo, entra el Espíritu Santo, entra la palabra y la alegría llega otra vez a su corazón. Este corrupto la recibe inmediatamente en su corazón, cambia. ¿Y saben por qué? Se convierte, tiene una metanoia. ¿Qué quiere decir una metanoia? Un cambio de mentalidad, un cambio de vida, un cambio de historia, un cambio de lo que tienes ahora, lo que vas a tener después. Un cambio de todo lo viejo para obtener todo lo nuevo. Y eso es lo que hizo Zaqueo, cambiar, una metanoia. Y nosotros estamos invitados a tener una metanoia, un cambio de mentalidad, un cambio de vida, un cambio de historia. No importa lo que hayamos vivido hasta el día de hoy. Dios hoy nos muestra la historia de Zaqueo porque nos invita a tener un descubrimiento de salvación en nuestra vida, una realización, una existencia nueva. Por eso podemos meditar, por eso podemos escudriñar hoy estos pasos que nos ayuden a descubrir a ese Jesús en el ámbito de vida en el que estamos. Ricos, pobres, poderosos, no poderosos. El evangelio, la palabra, la salvación, la alegría y la esperanza es para todo tipo de persona. Cuando nosotros nos acercamos a Dios, Dios no nos dice, ustedes de este lado porque son ricos y ustedes del otro porque son pobres. Cuando nosotros caminamos con Dios, cuando tenemos esa metanoia en nuestra vida, cuando tenemos esa conversión delante de Dios, para Dios todos somos iguales. Ante los ojos de Dios no hay quien tenga menos y quien tenga más. A los ojos de Dios somos sus hijos amados, salvados, que hemos escuchado su voz y que no nos hemos avergonzado en seguirlo, en buscarlo, en caminar, en transformar todo lo que hay en nuestra historia hasta el día de hoy para ser mejores. ¿Qué hemos perdido? ¿Qué has perdido tú en este transcurso de tu vida por la ambición? ¿Qué has perdido tú por tener el poder, por querer tener el poder? ¿Qué has perdido tú por no tener tiempo para Jesús? Hoy es un tiempo de conversión. Este día es un tiempo donde podemos abrir el corazón, dejar que el Espíritu actúe, llenarnos de alegría, llenarnos de esperanza. Y el primer paso que podemos tomar para ello es aprender a interrogarse. Eso es lo primero que hizo Zaqueo. Aprendió a interrogarse primero. Lo que estoy haciendo hasta el día de hoy, ¿es lo que me llena? ¿Es lo que me hace feliz?
es lo que me lleva a una vida mejor con Dios. Lo que yo estoy teniendo, mi forma de ser, mi carácter, mis actitudes, mi trabajo, mi puesto, mi poder, mi dinero, mis negocios, ¿es lo que me va a traer salvación, Señor? ¿Le hemos preguntado, hermanos? Porque esta tarde quizás sea una oportunidad para preguntarnos, para hacernos ese interrogamiento interior. Preguntémonos si estamos buscando con la vida que estamos llevando la salvación de nuestra vida, de nuestra alma y la de nuestra familia. Porque ¿saben algo, hermanos? Cuando nosotros lleguemos a la presencia del Padre, Él sí nos va a interrogar. Y Él sí nos va a decir, ¿qué hiciste con tu familia? ¿Con tus hijos? ¿Con tu esposa? ¿Con tu esposo? ¿Con tus negocios? ¿Con el dinero que te di? ¿Con el poder? ¿Con los puestos? ¿Qué hiciste, hijo? ¿Qué hiciste, hija? A ver, dime, ¿cómo lo distribuiste? ¿Te ayudó para alcanzar la salvación delante de mí? Y ahí es a donde nosotros podemos decir, ¿qué vamos a responderle al Padre? ¿Qué le vamos a decir? ¿Qué cuentas vamos a dar? Quien vive en la frivolidad no se manipula esta pregunta. Quien vive en esa frivolidad, en ese enfriamiento, en ese apartado de Dios, en ese estar pensando solo en los negocios, solo en el poder, solo en la riqueza, no se hace estas preguntas. Esta pregunta de alcanzar la salvación es para aquel que en este día puede hacerse esa interrogancia y preguntar, ¿estoy alcanzando la salvación? Hoy podemos hacernos nosotros ese interrogamiento y decir, bueno, ¿qué es lo que nos está apartando? ¿En qué nos estamos equivocando? No vivamos, hermanos, en la frivolidad, porque estas preguntas quizá no sean entonces para nosotros. Vayamos más allá de nuestros propios intereses, de lo que es para nosotros y de lo que nos enriquece. Fíjense que Zaqueo vive con una cierta holgura en la ciudad, o sea, él es muy cómodo, pero no es indiferente a lo que ocurre a su alrededor, porque él, a pesar de que era un hombre rico y de que fue un hombre que tenía todo el poder, empezó a escuchar de Jesús y dijo, ¿quién es? Yo lo quiero conocer. Y se empezó a interrogar él mismo y su decisión fue, yo quiero conocer a aquel que dicen que hace tantas cosas. Y fíjense que de todo ese gabinete, así llamémosle, ese gabinete de grandes personas que tenían ese poder, él fue el único que fue. Zaqueo fue el único que se decidió tocar por el Espíritu y llegó y se enriqueció de lo que el Espíritu le estaba preparando. De una forma o de otra, se entera de que Jesús va a pasar por Jericó y va a su encuentro y va a ese llamado que le estaba haciendo. Segundo paso que nos ayuda a una conversión, a tener una metanoia. Zaqueo dice, no basta con prestar atención a la noticia, no basta con decir, va a haber un encuentro, va a haber una reunión, va a haber una charla en la parroquia, en la capilla, en el curato. Dice, sino el anunciar y presenciar lo que está pasando. No basta con presentar atención a la noticia que anuncia la presencia del profeta, sino ir más allá. Ser precisos en salir al camino. ¿Cuántas veces les digo, nos invitan y no queremos? A veces dicen, te invito a que recibas a la Virgen, a un rosario, y dicen, pues sí, a ver si la pueden traer aquí a mi casa. O mira, va a haber una procesión, ojalá pueda salir, va a pasar el Santísimo, va a pasar una imagen, y apenas si se asoman a la ventana, se pasó la imagen y vuelven a encerrarse en sus casas. Nos pasa, a todos nos ha pasado en algún momento, porque solo escuchamos la noticia de que va a haber algo que va a ser para bien de nosotros en la iglesia, pero no vamos al anuncio del profeta, no vamos al anuncio de la palabra,
porque nos cuesta, porque estamos muy acomodados en nuestra vida. Ser precisos es lo importante. Ser precisos a buscar el camino del evangelio, el lugar de los encuentros de los salvadores. No se hará en contradizo con la oferta, sino hasta que nosotros vayamos a buscar la salvación allí en ese lugar a donde nos están diciendo, donde nos están invitando. Permanecer junto a Jesús. Porque miren, hermanos, a veces nosotros permanecemos anclando en el mismo lugar. A veces permanecemos anclando en la comodidad de nuestra vida, en la comodidad en la que nosotros querramos acomodarnos y siempre giramos y giramos. No sé si ya les conté esta anécdota donde dice que una vez habían unos alcohólicos, estaban unos borrachitos a la orilla de un lago y entonces dice que ellos empezaron a remar, ¿no? Pero le dice, compadre, vámonos. Dice, sí, compadre, y el otro se abraza y los dos van bien borrachitos abrazados. Se suben a la lancha y toda la noche están rema y rema y rema y rema. Y al amanecer se dan cuenta que cuando aclara el sol, permanecen en el mismo lugar. Y le dice, compadre, pues ¿qué pasó? No sé, compadre, no hemos avanzado nada toda la noche. Y se voltean los dos y se dan cuenta que la soga que detenía la lancha estaba atada al tronco. Y toda la noche, por más que remaron y remaron, pues no avanzaron, porque estaba amarrada la lancha. Y eso es lo que nos puede pasar a nosotros muchas veces. Remamos y remamos, pero no desatamos la lancha. Estamos en la comodidad. Estamos ahí estancados. Zaqueo nos pone un ejemplo que él salió al camino a buscar lo que a él estaban ofreciendo, lo que él oía decir de Jesús. Amén. Y luego un tercer paso. Aún habiendo salido al camino se impone una humildad elemental. Zaqueo hace un acto de humildad elemental delante de Jesús. Zaqueo no dijo, oh, yo aquí soy el empresario, no dijo, yo aquí soy el mero mero, ¿verdad? Aquí en este lugar solamente mis chicharrones truenan. No dijo eso Zaqueo. Fíjense cómo se humilló al estar buscando cómo ver a Jesús. Yo me lo imagino que se agachaba, brincaba, corrió, se subió al árbol. Él siente y pone en su corazón esa humildad elemental, porque empezaba a actuar el Espíritu sobre él. Nosotros es lo que debemos aprender a hacer. Ser humildes delante de Jesús y salir al encuentro. Todos los que han recibido la llamada o la visita de Dios han decidido, pues a lo mejor, correr el riesgo o reconocer una forma de entregarse a Él. En este caso, la dificultad humana para el encuentro con la salvación se refleja en Zaqueo en algo bien importante, en algo que él era muy pequeñito y no podía verlo, ¿verdad? Este personaje de Zaqueo nos habla cómo dice, al estar él tan bajito y no ver a Jesús, él busca la forma. La estatura no importa, lo que importa es la actitud que tú tienes para que puedas acercarte a Jesús. Así nosotros podemos decir, bueno, ahora es un momento en el que podemos buscar, podemos caminar, podemos avanzar y de esta manera encontrarnos con ese Jesús que tiene grandes cosas para nuestra vida. La palabra de Dios nos dice cómo Jesús le dice, vente, baja, vámonos, me voy a quedar hoy contigo. Y todos empiezan a criticar, ¿no? Va a haber mucha gente que nos va a criticar. Va a haber mucha gente que te va a decir o nos va a decir no cambias y sigues. Va a haber mucha gente que va a querer seguir queriéndote convencer en el que estés en la misma vida que llevabas. Pero dice, si nosotros caminamos y perseveramos, Dios tiene mucho poder para hacer en nosotros grandes cosas. Y los cambios, hermanos, nuestra conversión es para toda la vida.
No se desesperen o no nos desesperemos si en el caminar que llevamos con el Señor tomados de la mano, muchas veces vamos a tropezar, muchas veces vamos a querer regresar a los malos hábitos, muchas veces quizá nos va a doler cuando nos critiquen, nos va a dar pena cuando nos critiquen. Fíjense que cuando yo iniciaba en el camino del Señor, me daba mucha vergüenza que me vieran aplaudir, danzar, que iba yo a la iglesia. Pero en el proceso del caminar, Dios te va ayudando, Dios te va iluminando y te va llenando de grandes riquezas. Algo más que hizo Zaqueo en el cuarto paso, dice, es necesario aprender a superar las dificultades. Zaqueo superó esas dificultades. ¿Cómo superó las dificultades Zaqueo? A ver, díganme. Una de ellas, ¿saben cuál fue la dificultad? Que era muy bajito. ¿Y cómo la superó? Subiéndose al árbol. Él se subió, no, yo creo que ya estaba desesperado entre tanta gente y todo lo que lo empujaban y hacía. Y él se fija, ¿cómo le hago? Ve el árbol, corre y se sube. Esa fue una de las dificultades que tuvo Zaqueo. Y cuando él se sube y logra adquirir, ver a Jesús, dice, debemos aprender a superar las dificultades y los obstáculos que se nos presentan. A veces cuando ya estamos a punto de irnos quizá a un retiro, a una reunión, a una charla con el Padre, en la parroquia, en la capilla, en algún lugar, se pueden presentar muchas cosas. O quizá cuando ya estamos acercándonos más en nuestro cambio personal o familiar, pueden suceder mucho más cosas peores o procesos difíciles, pero que eso no sean dificultades que nos aparten, sino que nos acerquen. Una vez decía un padre, cuando tú empiezas a caminar con el Señor, no digas, antes no me pasaba todo esto y desde que ahora me acerco, me pasa de todo. Dice, es que Dios nos está quitando la basura en la que vivíamos y no nos dábamos cuenta hasta que Él nos quita la venda de nuestros ojos. No permitamos que las dificultades nos aparten del camino de conversión. Un paso más, capacidad para prestar atención a la voz profética que nos llama de Dios. Fíjense, siempre hay que escuchar la voz de aquel que invita a poder acercarnos al Señor, de aquel que invita a estar en la presencia del Señor, de aquel anfitrión que vamos a adquirir. El tiempo que se invita como huésped a Jesús en nuestra vida. Cuando entra Jesús en nuestra vida, llega la alegría. Y no hay nada más importante que la visita de Jesús en nuestra vida. Cuando nosotros tenemos a un familiar, a un amigo, a una persona que ha llegado a la casa, ¿cómo la tratamos? ¿Cómo la cuidamos? Zaqueo fue lo que hizo. Cuando Jesús llegó a su casa, lo atendió, le dio, yo creo que le sirvió los mejores platos que tenía, lo superatendió. Y algo bien importante que le dice, yo voy a cambiar. Las primeras palabras que le dice, yo voy a devolver a todos aquellos que yo les quité 4 veces más de lo que yo les he quitado, Jesús. En ese instante ya estaba viendo un cambio importante en él. Zaqueo presta atención a una sola voz. No le importaba lo que la gente dijera, no le importaba lo que decían de él como pecador, como a dónde se iba a ir Jesús. Él solamente escuchaba la voz de Jesús. Nosotros debemos hacer lo mismo, que no nos distraigan las voces exteriores, sino concentrarnos en la voz de Jesús que nos llama a un cambio de vida mejor que el que tenemos. 6. Dar hospedaje al peregrino y acoger la alegría del huésped que está en nuestro hogar. Eso mismo había hecho Abraham en el encinar de Moab, y creyendo acoger a 3 personajes, había ofrecido hospitalidad al mismo Dios. La casa de Zaqueo es ahora un lugar precisamente dándole acogida para el Dios que estaba en su casa. Dios había llegado a su casa a través de Jesús y él lo había recibido. Cuando nosotros nos den la palabra de Dios, el mensaje, cuando lleguen y te compartan el mensaje de Dios en tu vida, en tu casa, cuando te compartan el mensaje de Dios, recíbelo. Es mismo Jesús
que llega a tu corazón y que llega a tu hogar. Nunca lo rechaces, nunca le digas, no tengo tiempo, tengo cosas que hacer. Nunca hagamos eso porque de verdad se siente feo. Bueno, principalmente para los que vamos compartiendo la palabra de Dios cuando llegamos a una casa y le decimos, le traemos el mensaje de Dios, y muchos, de verdad es bien triste ver como muchas personas le cierran la puerta de su corazón a Jesús. No a nosotros, a Jesús, porque es el huésped que va a llegar a sus hogares. Es el huésped al que ustedes van a decir, sí, claro, con gusto. A ver qué me dice la palabra hoy. Recibamos el mensaje, que es el mismo Dios que llega a nuestra vida. Amén. 7. Es preciso contar con la segura crítica de los censores inútiles y ociosos. Siempre van a llegar las malas lenguas, las malas noticias de aquellos que andan de ociosos sin conocer el amor, sin conocer las bendiciones de Dios. Siempre van a querer distraernos y nos van a decir, uy, mira, ¿a poco esa señora anda compartiendo el mensaje? Si mira cómo vive, si mira cómo están sus hijos, si su esposo es un alcohólico. Ay, ¿a poco ese señor ahora va a la iglesia? No, si antes cómo tomaba, si antes se drogaba, si antes le pegaba a su mujer. Siempre van a querer haber distracciones en nuestra vida. Uy, si es bien mujeriego, si era bien mujeriego. Uy, si dejó a sus hijas. Siempre van a haber muchas críticas, porque no todos somos monedita de oro para caerles bien a todos. Pero aquí hay algo bien importante, que ahora caminamos con el Señor. Y todos tenemos una vida, una historia, un pasado. Todos el Señor nos ha rescatado de lo más peor, de lo más vil. A lo mejor algunos no, pero muchos sí. Hemos salido de aquel foso, de aquel túnel, y ahora estamos siendo rescatados por el Señor. Y eso es lo importante, caminar, seguir, perseverar en medio de lo que digan, en medio de lo que estén pasando. Y último, 8, ser hombres que tengamos, el hombre tenido por pecador mantiene un diálogo sincero con el Salvador, teniendo sinceridad. Zaqueo fue sincero con Jesús y le dijo, mira, yo sé, reconozco que le he quitado muchas cosas a los demás, pero yo les voy a devolver todo lo que les he quitado. Y es más, les voy a dar el doble, Jesús. Y eso es lo que nosotros debemos hacer, acercarnos a Jesús, tener ese diálogo, pero al mismo tiempo también ofrecerle nuestro arrepentimiento y sincerarnos con Jesús de querer tener una vida diferente ahora que ya lo vamos conociendo, o que nos queremos dar la oportunidad y que estamos dudando de ir o no ir, es porque ya el Señor está trabajando en nosotros algo. Amén. 9, el encuentro con los demás. Tarde o temprano hay que compartir los bienes, ser generosos, tener esa generosidad con los demás. Todo lo que tenemos es porque Dios nos los ha dado. Todo lo que Dios nos ha dado nos ha enriquecido de grandes bendiciones. Ahora, cuando nosotros tenemos, también tener esa generosidad con los demás. Así pues, Zaqueo manifiesta públicamente que ha decidido entregar la mitad de todos sus bienes a los pobres. Dice, mucho antes de que el mundo descubriera la codicia, el reparto de los bienes ya era una señal de un verdadero arrepentimiento. En Hechos, la palabra de Dios nos dice que todos aquellos que partían el pan y que estaban reunidos en amor y en esperanza compartían sus bienes con los demás. Y ese es un signo de ser generosos cuando nosotros ofrecemos lo que tenemos para los demás. Y último, dice, vivir en la justicia de una forma que trascienda la existencia mínima directa por el hoy que estamos viviendo. Hermanos, hoy podemos vivir en justicia porque Jesús está con nosotros y nosotros estamos con Él. Y la última parte de la palabra de Dios que leímos, las palabras hermosas que le dice Jesús en el versículo 9, del versículo 9 al 10. Jesús pues dijo con respecto a Él,
hoy ha llegado la salvación a esta casa, pues también este hombre es un hijo de Abraham. El Hijo del Hombre ha venido a buscar y a salvar lo que estaba perdido. Palabra de Dios. Hermosas palabras. Primero, hoy ha llegado la salvación a tu casa. Segundo, vino a buscar lo que estaba perdido. Estábamos perdidos quizás, pero el Señor está con nosotros. Yo te invito a que recibas hoy este mensaje y que el Señor habite en nuestras vidas y en nuestros corazones y que sigamos luchando por tener una conversión. Amén. Bueno, pues que el Señor nos bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y la bendición de María nos acompañe en esta hermosa noche. Muchas gracias por sintonizarnos, por estar con nosotros y compartir con sus familiares. Dios les bendiga. Hasta la